¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Hoy con un tema que tiene que ver mucho con uno mismo, cómo trabajamos el yo interior y además la tarea, el desafío de cada uno de nosotros, cómo tener un ego que esté en su punto y además cuando crece mucho, cuando está por encima de, cuando nos está complicando y malogrando la vida, tenemos que aprender a despegarnos de él. ¿Qué tal estamos, Ruth? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Padre Nicolás. Buenos días a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestras 45 repetidoras. Hoy el tema, estaba pensándolo y analizándolo también, porque... el yo, nada el menos. Yo, porque... ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pensar en uno mismo, ¿no? Así y en es. esto... no sé si usted habrá escuchado en algún momento lo que es el yo-yo. Sí, que claro, ese es el jueguito ego. ese, ¿no? El jueguito que sube, Y que muchos sube y que baja. muchos lo Sí, relacionan sí. con el ego, ¿no? Así Que es. es el yo-yo. Entonces, por ahí quiero partir más o menos, ¿no? Ujú. Porque me parece que hay muchas personas en la cual siempre dicen, porque yo, porque yo, porque yo. Y cuando mencionan el yo por delante, ¿no? Ajá, Y porque sabemos yo lo hice, porque yo exactamente, lo pensé, es que yo porque o es ya... que a mí. Ajá, así es. Entonces creo En mi que... caso, personalmente, también suelen utilizar esa figura para hablar de ellas mismas, ¿no? Y a veces no cuentan o no tienen la capacidad de escuchar a las otras personas. Cuando tú escuchas el yo o cuando una persona apabulla a otra, atropella o invade, uno dice inmediatamente, algo pasa en esa personalidad. Ese yo no está en el justo medio, no está en el punto que debería estar y tenemos entonces un problema. Entonces, el trabajo, Ruth, es ser uno mismo. Ujú. Es decir, ¿Cuál es el reto? ese es el trabajo complicado, difícil y es la tarea más importante que tenemos que hacer. Es decir, por un lado, es un trabajo delicado, es un trabajo complejo, pero tenemos que aprender a mirar, a descubrir, a trabajar nuestro propio ego y además a hacer un diagnóstico real, certero, honesto y justo, de lo que somos, de lo que representa nuestro yo. A lo mejor está desvirtuado, a lo mejor nos está haciendo o nos está causando estragos en nuestra vida y estamos creciendo o desarrollando una personalidad arrogante que de alguna manera se pavonea, invade, orgullosa, una personalidad que en realidad cae muy mal a los demás y además que nos está boicoteando totalmente a nuestra personalidad y la está haciendo mal, la está, en vez de construirla, la destruye en tal forma que luego te das cuenta y dices, es que hay un problema, algo sucede aquí y lo tenemos que trabajar. Por eso hay que mirarlo con calma, con sosiego, hay que aceptar cómo somos, cómo estamos haciendo las cosas en realidad, porque necesitamos curar nuestro ego, sanarlo y luego tenemos que potenciarlo para poder en realidad tener una personalidad equilibrada, una personalidad sencilla, abierta, reconciliada, que es capaz de tender lazos hacia los demás y que además puede establecer alianzas buenas y duraderas, es decir, tener muchos amigos. Sí, pero padre, ¿qué hacemos con las personas que de repente nosotros podamos decirle lo que está ocurriendo con esta persona, Ajá. de que tiene ese ego elevado a la Cuidado enésima potencia? con ese ego, ¿no? Ajá, que tienen el ego elevado a la enésima potencia y uno le trata de decir a esta persona que tiene que cambiar, o sea, pero no decirle de una forma brusca, de repente de una forma más sana, pero no lo comprende y al contrario de repente de que te pueda decir muchas gracias, lo toma como... lo toma muy mal. Sí, lo toma como mal. Una crítica Sí, destructiva. Ujú, Es sí. que no me quiere, me quiere desestabilizar. ¿Qué hacemos con esta persona que no entiende esto, ¿no? Lo que le está ocurriendo? Sí, la tarea es sencilla, pero a la vez es muy complicada. Para empezar, tienes que tener una buena relación con esa persona. Es decir, tiene que ser un amigo muy cercano, una amiga muy cercana, un pariente especial, importante para esa persona, porque no te olvides que cuando tú das información,
conflictiva a alguien o información que no le gusta, de hecho el primer paso, la primera reacción es desecharla, rechazarla. Es decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Y por qué me lo dices tú? Y de alguna manera va a poner o va a construir una muralla delante de ti. No te va a aceptar esa información que es crítica, que de alguna manera, aunque tengas tú la muy buena intención de ayudar a esa persona, te va a decir, a ver, vamos a ver, es que, ¿por qué lo dices? A lo mejor hay una segunda intención en aquello que me dices. Entonces, para empezar, hay que tener una muy buena relación con esa persona para que te pueda aceptar esa autocrítica. Y en segundo lugar, hay que esperar el momento oportuno. Es recomendable mejor a solas, que no haya testigos, porque de alguna manera los datos que dices, la descripción, el diagnóstico, los adjetivos que va a utilizar, a lo mejor provocan la ira, la respuesta belicosa de esa persona. Y en tercer lugar, no te olvides, tienes que ser muy honesto con el juicio. Antes de criticar a alguien o de advertir a alguien, tienes que hacerte tú mismo, o sopesar tú misma tu opinión. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿No será una mala percepción tuya? A lo mejor te recuerda a alguien, o a lo mejor son los preconceptos, los prejuicios que tú misma tienes sobre ti misma o sobre algunas personas. Una vez que has purificado, vamos a llamarlo así, la información, tienes que ser muy cuidadoso para hacer llegar esa información a la otra persona. Y si a lo mejor recibes una muy buena respuesta, fenomenal. Pero si recibes el rechazo, tienes que saber manejar esa situación que se ha convertido ya en un conflicto. Tienes un problema. Hay una persona que está respondiendo de otra forma y entonces en ese momento tienes que ser prudente, cauto, para poder recibir el golpe. Es decir, la información que viene de la otra persona, que a lo mejor puede tener un grado de agresividad. Y si la persona tiene agresividad, tienes que saber trabajarla y controlarla. Por eso es muy importante siempre hacer un autodiagnóstico. Normalmente cuando hablamos del ego, las personas por naturaleza, porque somos como somos, tendemos a mirar a la otra persona. En cambio, cuando yo hablo del estado del ego, hablamos de nuestro ser uno mismo, de poder controlar nuestro ego, de saber despegarnos del ego. Es un trabajo interior que lo tenemos que hacer. Es un automirarse, autocontemplarse, de tal forma que podamos tener un autoconocimiento equilibrado y tranquilo de nosotros mismos. Es decir, haber hecho un proceso, haber hecho un trabajo concienzudo, riguroso, lógico y además muy dedicado y muy delicado además sobre nuestra personalidad, sobre el yo que tenemos, cómo te muestras a los demás, cómo te muestras contigo mismo. No te olvides que en realidad a veces un ego herido, un ego lastimado, es un ego que se disfraza, es un ego que adopta posturas, posiciones y tópicos de otras personas. Es un ego disfrazado, es un ego que no se conoce, es un ego que copia, es un ego que apela a la autoridad de fulano, de sutano, de algún cantante, de algún personaje de moda, de alguien que está en las redes sociales e intenta imitar, intenta ser otra persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque no te olvides, nadie te conoce más que tú mismo, más que tú misma. Entonces tienes que ser muy honrado contigo mismo y decir, a ver, yo en realidad necesito ser otro, necesito tener desalojada mi personalidad o todo lo contrario, necesito hacer un trabajo riguroso, lógico, concienzudo, un trabajo grande de conocimiento interior. Entonces, ahí está la clave. Padre, y eso también no sería también, bueno, el autoconocernos, que es lo que nos acaba de decir, Así es. pero eso también no tendría que ver con la autoestima. Muchísimo. Porque si nosotros tenemos este ego muy elevado, Muy es porque... inflado. Muy inflado, demasiado, como un globito. Como un globo. O como un pavo, ¿no? Por eso la metáfora de pavonearse. Sí, pavonearse. Del pavo real, ¿no? Que muestra... Pero es porque de repente nos sentimos al revés, nos sentimos de repente que infraautoestima, ¿no? No valemos mucho Que o que las otras personas nos sienten que no... o no nos toman en importancia. No, eso. No nos hacen caso, nos dejan de lado. Claro, no nos toman en cuenta. No nos toman en cuenta y para eso
tratamos de revertir esa imagen que tenemos. Impresionar, ¿no? O yo suelo decir, la carencia que tenemos la reemplazamos con algo exterior, algo accesorio, algo que impacte, algo que llame la atención de los demás. Es casi como el cortejo de las aves, Ruth. No sé si has visto tú cómo las aves se cortejan. En esa danza ritual simbólica que es elección de pareja, el pájaro cambia de color, mueve las alas, hace una danza ritual. Incluso hay peces, incluso hay otro tipo de aves que hacen unas danzas maravillosas, mutan incluso los colores, pero es para impresionar a la otra persona. Pero en el fondo hay un deseo, hay una búsqueda, y entonces la persona que tiene una infraautoestima, que está por debajo, en realidad intenta llenar esos vacíos, esas carencias, esas imágenes falsas, tristes que tiene de sí misma de otra forma. Entonces ahí tenemos un problema. No te olvides que todos necesitamos tener una autoestima sana, en su punto, ni muy arriba ni muy abajo, sino en el justo medio, como solía decir Aristóteles y otros filósofos que citaban a él. Es decir, con mucha seguridad, con mucha honestidad y además con mucha verdad. ¿Qué eres? Aquello que tienes. ¿Qué dices? Aquello que has interiorizado. ¿Qué muestras? Aquello que eres tú. No puedes falsear tu propia verdad, no puedes falsear tu propia imagen, no puedes falsear tu autoconcepto. ¿Por qué? Porque si falseas el concepto que tienes de ti mismo, de ti misma, es que estás inventando a otra persona. Te estás desconociendo lo que eres. Y podemos hacer la pregunta, ¿y qué eres? Capacidades, potencialidades, habilidades, dones y carismas que Dios ha depositado en ti y es tuyo y te pertenece. Entonces no puedes desconocer aquello que eres para intentar ser aquello que no eres. Entonces ahí está la causa del problema. Uh-huh. ¿Y cómo evitamos, padre, que el ego pueda arruinar nuestra vida? Ahí está la clave. Y voy a citar a Guillermo Vallenato, que decía esta frase preciosa. Dice, revisa el cartelito, así como tenemos aquí nuestro cartelito, el cartel con etiquetas que te van colgando. Tú mismo y los demás te han ido cargando, te han ido poniendo en el cuello durante años. ¿Y cuál es el problema? Es que te lo has creído. Es que mira, es conflictivo, es cobarde, es miedoso, es inseguro, es tal o cual cosa. Dice la gente, o a lo mejor tú mismo puedes decir, no sé si te ha pasado, Ruth, pero a mí sí que me ha pasado cuando estamos en grupo o conozco gente nueva y me dice, no, lo que pasa es que yo soy tímido. No, lo que pasa es que yo soy nervioso. Lo que pasa es que yo tengo miedo a tal o cual cosa. Entonces tú mismo, tú misma, te vas poniendo los cartelitos y te los vas colgando en el cuello. Entonces, dice Guillermo Vallenato, que me encanta leerlo a él, dice lo siguiente, ¿cuál es el problema? Es que te lo vas creyendo, lo vas interiorizando y sin quererlo, sin darte cuenta, vas representando ese papel que los otros han decidido sobre ti. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué pasa con tu ego? No eres tú. Tu yo está descentrado, está inflado, está herido, está dolido, está bajado. Ha tenido un bajón terrible, utilizando una palabra bonita, está sometida, que es una figura muy plástica. Tu ego sometido, tu ego desvirtuado, desentonado, desencajado. Hay otra palabra buena. Entonces, ¿qué pasa? No eres tú mismo. Tu yo es desconocido y por lo tanto vas a sufrir, vas a padecer, vas a lastimar a otros, vas a herir a otros. ¿Por qué? Porque no estás siendo tú. Las riendas de tu vida, utilizando esa figura del coche, del caballo que va arrastrando la carreta o ese auriga clásico, ¿verdad? Que va llevando las riendas, ¿no? Es que no llevas tú las riendas de los caballos, sino estás desbocado. No estás conduciendo tú, te están conduciendo los caballos. Estás yendo solo, vas perdido, casi sin timón, podríamos decirlo. Y la clave precisamente es volver a coger las riendas de esa conducción, de ese coche,
que está yendo desbocado y de esos caballos que se van corriendo y que te están arruinando la vida. ¿Qué te parece, Ruth? Pero antes vamos a la pausa para seguir hablando de este tema. No te olvides, el reto, queridos amigos, es ser uno mismo. Hay que despegarnos del ego, porque a lo mejor nos puede herir y puede herir a los demás. Vamos a la pausa y volvemos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Y hablando del tema que tiene que ver con todos, la esencia de uno mismo, el yo. No te olvides, el yo lo tenemos todos. Un ego, un yo sano, tranquilo, reconciliado, que se conoce, es que no hiere, no lastima y te hace la vida bonita, te construye una personalidad que da gusto, una personalidad segura de sí misma, una personalidad que puede respetar a todos con alegría, que puede tender lazos, que sale de sí mismo para llegar a los otros, un yo que busca un tú, suelo decir en esa significación o definición preciosa filosófica, ¿verdad? Y decía un filósofo alemán muy conocido, ¿qué somos? Es que somos una conversación. El ser humano en realidad sale de sí mismo, sale del yo para llegar al otro. En lenguaje cristiano, el prójimo, el que está contigo, un yo sano, un yo reconciliado, no hiere, no lastima, no provoca daño a los demás, pero tampoco se hace daño a sí mismo. Es fenomenal. La idea, Ruth, en realidad es que todos tengamos un yo sano, saludable, reconciliado, que se conoce. El autoconocimiento es imprescindible. Y yo suelo agregar al autoconocimiento en varios de mis libros, en Sabios y Felices, lo desarrollo grandemente, me explayo ahí hablando del autoconocimiento, agrego la autoimagen y el autoconcepto. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te miras? Es muy importante. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te defines? Si alguien te dice, bueno, dime en 2 líneas quién eres tú. A ver qué respondes. A ver si nuestros oyentes hacen ese ejercicio. ¿Y quién eres tú? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a conceptualizar? ¿Cómo vas a resumir tu vida, tu historia, lo que eres? Ahí está precisamente la clave. Padre, justo me había quedado pensando en la pregunta que usted ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Ruth, pero... Y es importante. Un día hablaremos del nombre de Ruth porque el nombre define a la persona. Por eso no hay que andar poniendo nombres porque se nos ocurren, no. Hay que poner nombres con etimología, con significado, porque luego tú dices, oye, pero ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu arraigo? ¿Cuál es tu suelo? Y a veces... Y la persona se queda en el aire. Y a veces coincide muchas veces que el nombre que te ponen tus padres coincide con la personalidad, sin querer, hay toda una teoría del nombre, ¿eh? Un día hablaremos de ello. Hay una psicología del nombre también y la definición esencial metafísica de los nombres. Por eso es muy importante, atención, los que van a poner nombres a sus hijos, es que hay que pensarlo un poquito. No juegues con ello porque estás haciendo un trabajo de definir a una persona. El nombre representa. Tu nombre, por ejemplo, es bíblico, ¿no? ¿Y qué significa? Mi nombre es fiel. Para que veas tú. El mío, Nicolás, ¿qué significa? No sé. Pues vamos a contar. Nicolás significa Nikelaos. Es griego. Nike es victoria, ¿no? La diosa de la victoria, y Laos es pueblo. El victorioso del pueblo también podría ser el batallador del pueblo. ¿Qué te parece? Gran batalla. Sí, porque la vida es una batalla. Sí, ahí metafórica, claro. Entonces ahí está la clave. Y si uno lo traslada esto, Ruth, a la autoestima, pues una persona tiene que saber lo que tiene que saber lo que vale, las capacidades, los dones, los carismas que tiene dentro de sí, las habilidades y todo lo que Dios ha puesto dentro de la persona para que las ponga al servicio de. No te olvides, la parábola de los talentos de Jesucristo es lapidario, es fundamental, y además es que te da cátedra sobre lo que tiene el ser humano, las semillas que ha puesto dentro de cada uno y que las tiene que hacer crecer, multiplicar. Es que no las tiene que mantener, no las tiene que hacer sobrevivir, no, todo lo contrario, las tiene que multiplicar por 1000. Cuanto mayor es la ganancia, cuanto mayor es la capacidad, cuanto más ha crecido, fenomenal. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque no te olvides, dice, al que más tiene se le dará,
El que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. ¿Por qué? Porque ha tenido una desidia, un pasotismo. El otro día enseñé a los chicos de las JAR, trabajo con jóvenes, lo que significa pasota. Es decir, un pasota es la persona clásica que está tumbada en el sofá todo el día. No se mueve, inactivo, sin acción. En cambio, la persona proactiva es la persona que se lanza, que no espera que le mandan. Oye, mire, ese papel está fuera de su sitio. Ese ambientador lo dejaron ahí, es que no tiene que estar aquí. Es decir, la persona que no espere que le muevan, casi como las bolas del billar, que tienes que dar el golpe para que se muevan. No, ese es el pasota, que espera ser movido. En cambio, la persona proactiva se mueve por iniciativa propia, se lanza, va detrás de, bueno, ya está hecho esto, ahora qué toca, ahora qué sigue. Es decir, es una persona que está feliz, que está reconciliada y por eso está muy bien. No te olvides, siempre hay que estudiar a nuestro ego. Hay que diagnosticarlo, hay que mirarlo, hay que ver si está en su punto. A lo mejor está descentrado, a lo mejor está herido, a lo mejor está dolido. Y hay que sanarlo, y hay que curarlo. Eso, justamente iba por ahí mi pregunta. Ajá. ¿Cómo curar nuestro ego si está desconectado, como nos dice? Lo primero, hay que estudiarlo. Con calma, con sosiego. No te olvides que es un diagnóstico, que el paciente eres tú mismo. ¿Y cómo te estudias a ti mismo? ¿Cómo te miras a ti mismo? Haces un proceso de evaluación interior, porque tienes que, en primer lugar, examinarte, autoevaluarte, y luego tienes que dar el paso grande. Una vez que tienes el diagnóstico, necesitas hacer un balance vital. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegué a este estado? A lo mejor estoy inflando mucho, estoy teniendo una imagen falsa, deprimida, inexacta de lo que soy, y luego hay que hacer silencio interior. Es decir, tienes que mirar primero cómo estás, cómo puedes mejorar, por qué pasa esto, qué es lo que te hiere, qué es lo que te lastima, qué es lo que hace que te despersonalices, que pierdas tu propia esencia. Y entonces en ese silencio interior es como si abriéramos una ventana y luego hay que proyectarnos. A ver, si curo esto, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría? ¿Cómo me iría si hago este proceso de curación y de reconocimiento? No te olvides, cuando tenemos carencias, cuando vemos que no somos lo que pensamos que éramos, mira lo que he dicho, cuando no somos lo que pensábamos que éramos, ¿qué nos queda? ¿Llorar? ¿Tirar la toalla? ¿Cerrar las ventanas? ¿Apagar las luces y despertar o provocar el llanto? No, todo lo contrario. Hacer un diagnóstico con calma, con sosiego, con mucha tranquilidad, porque necesitamos ser valientes y justos. Decir, a ver, es que tengo un problema y lo tengo que solucionar. Es que necesito la ayuda de los demás. A lo mejor el consejo de un amigo, de una persona que sabe, a lo mejor un psicólogo o alguien que me dé luz para ver cómo soluciono este problema. Estoy herido. Es que no me atrevo, siento mucha inseguridad. ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de mí mismo? ¿Cómo supero? ¿Cómo doy ese paso que me saque de esa agonía o de esa inestabilidad en la que estoy, en esas turbulencias de mi propia vida? Entonces, para poder curar el yo, tenemos que hacer un diagnóstico justo, verdadero y honesto. No te olvides que ahí está la clave. Un buen diagnóstico nos da elementos para poder solucionar cualquier problema, para enfrentarlo con mucha creatividad y con mucha tranquilidad. Estoy tomando nota de todo, padre. Adelante. Ahora, una consulta. Dime. Justamente de lo que nos está hablando. Ajá. ¿Cómo una persona que quiere hacer un cambio drástico en su vida, y tiene esta autoestima un tanto baja, o no digamos un poco golpeadita, sí, o que está en esta disyuntiva de querer hacerlo o no? Qué bonita palabra, la disyuntiva. Ajá, de querer cambiar o no, pero necesita hacerlo, porque hay cosas en su vida que están pasando que necesita hacer este cambio total, porque siente que algo más le falta en la vida que tiene en este momento. Así es. Pero, ¿qué pasito
¿Qué pasito le falta a esta persona para que no se encuentre en esto de que en la disyuntiva. sí, en ese enredo que tiene en su cabeza, para poder, ya, de una vez, me voy para lo que quiero hacer? Recordar lo que es y cuál es la finalidad de su vida. No te olvides, siempre que haya una crisis, siempre que haya turbulencias en tu vida, recuerda quién eres, para qué estás aquí. Y si quieres más, ¿cuál es tu misión? Siempre, cuando yo veo que me estoy cargando de trabajo, que ya no estoy disfrutando lo que hago, que ya no soy feliz, yo digo, ¡ey, quieto! ¿Cuál es tu misión, Nicolás Vigo? ¿Para qué estás aquí? Y ¡boom! Automáticamente salta, vamos a ponerle casi que como un emoji, ¿no? Dice, oye, estás para ser feliz y para ser felices a los demás. Y digo, bueno, si ese es el objetivo, si esa es mi misión, entonces tengo un problema y estoy saliéndome del guión y necesito volver a él. Entonces, cuando estás en ese momento de crisis, en ese momento de angustia, en esa disyuntiva, ¿hago el cambio? No lo hago. ¿Enfrento el problema o no lo enfrento? ¿Dejo las cosas como están o las cambio, las modifico, las arreglo, las transformo? Hazlo, porque no te olvides, tu misión es ser feliz. Dios te ha creado para que seas feliz. No te olvides que el Jesucristo nos dirá, el grano tiene que morir para dar vida. Es decir, tu destino es la vida, es la luz, es la sal, es el sabor. Es que tienes que condimentar tu vida primero para que puedas condimentar la vida de los demás, porque si estás soso, si estás oscuro, pues ¿qué sabor vas a dar? ¿O qué alegría o qué iluminación vas a provocar en los otros, en los demás? Entonces ahí está la clave. Crisis, problemas, tensión, angustia, enfermedades. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás? ¿Para qué has venido? ¿Qué quieres en tu propia vida? Entonces, ante la disyuntiva no lo dudes. Recuerda tu misión, tu proyecto de vida si quieres, y la finalidad para la que estás en este mundo. Tomaste nota, ¿eh? Sí, tomé nota. Y aparte de que también la finalidad por la cual tú también deseas hacer ese cambio, porque Así por es. algo lo quieres hacer, me porque imagino. te conviene, siempre nos conviene siempre para algo bueno. hacer cambios para bien. ¿Por qué? Porque vas a crecer como ser humano, porque te vas a retar a ti mismo, porque vas a despertar en ese esfuerzo, en ese movimiento, vamos a llamarlo filosóficamente, en ese movimiento vas a despertar una serie de capacidades, de potencialidades, de habilidades, de destrezas que a lo mejor pensabas que no las tenías, pero que son necesarias, y en ese esfuerzo y ese movimiento han crecido, se han potenciado, y de tal forma que vas a estar feliz, que vas a decir, oye, pero es que me conviene este cambio, es que me conviene llegar, me conviene crecer profesionalmente, es que a lo mejor si hago este curso o no lo hago, pruebo aquí o pruebo allá, a lo mejor he hecho currículum aquí, a lo mejor allá, me sobra un poco de tiempo, a ver si pruebo tal o cual cosa, ¿no? Puede ser también de ocio. Entonces, cuando tú te das cuenta, oye, qué bien que lo haya hecho, es que me ayuda, me siento bien, estoy fenomenal, estoy creciendo, no solo soy bueno en esta cosa, es que también en esta otra. Claro. Y estoy dando pasos para mejorar, para perfeccionarme en esta otra cosa. Entonces, fenomenal. Y siempre es bueno lanzarse, ¿no? A la nueva aventura, pero paso adelante. Claro, porque uno a veces, por eso mismo, de que no te conoces a ti mismo y que de repente dices, no, yo no lo puedo hacer, ¿no? La inseguridad. No te lanzas a cosas que de repente sí podrías hacerle y quién sabe, pues puedes llegar muy lejos, ¿no? Y no te olvides que se pasa. Yo siempre digo a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Es que yo no puedo. Yo sonrío y digo, se limitan a muchas cosas y si no puedes, y si no puedes no ahora, así es que si no puedes ahora, es que nunca vas a poder. No te olvides que la juventud es la época de la fuerza, de la fortaleza, de la lucidez mental. Yo siempre hablo de las explosiones neuronales, que se ha producido una explosión neuronal de los 14, bueno, la teoría era mi profesora en Salamanca la que gestó esta teoría, decía 2 explosiones en el ser humano, neuronales. La primera a los 4 años, la segunda a los 14. De la adolescencia a la juventud, tus neuronas se multiplican por millones, tienes una capacidad de conexiones increíble. Los neuropsicólogos lo explican muy bien.
Era su teoría, luego se comprobó y se está aplicando muy bien. Entonces, cuando tienes la juventud, cuando tienes la lozanía, la fuerza, el vigor, la belleza para hacer algo y no te atreves, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si es ahora, cuando estás preparado, cuando tienes todos los elementos, todas las condiciones para lograr ese objetivo. Y no solo ese, y ese otro, y el otro, y el otro, y el otro, y toda la lista de objetivos que los tienes aparcados. Es el momento de hacerlo. Entonces, siempre el paso adelante. Si es para mejor, lánzate, arriésgate. Ahí sí que podemos decir, Ruth, ahí sí que vale un sí. Adelante, dale. Pero antes vamos a la pausa. Ya nos estamos pasando unos minutos. Vamos a la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hablando del ego, un ego controlado, un ego sano, reconciliado, que se conoce además, que puede conceptualizarse y además que puede estar en su punto. De eso se trata y de esa va precisamente este tema que estamos conversando hoy, esta emisión en directo precisamente. Y ya sabes, Ruth, que uno de los temas más importantes, o si queremos, uno de los retos grandes que tiene el ser humano precisamente es autogobernarse. ¿Por qué? Porque no te olvides que nadie te conoce más que tú mismo. Tú mismo te conoces muy bien. Sabes tus fortalezas, tus debilidades, sabes las oportunidades que tienes en tu entorno. Es decir, Ruth, nosotros mismos podemos aplicarnos un FODA o un DAFO, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico de lo que eres, de lo que tienes, y precisamente lo podemos aplicar también este diagnóstico al ego. Es decir, debilidades, amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tienes. Entonces, podemos hacer un diagnóstico certero de lo que somos. Y no te olvides, hay que fijar un objetivo, porque necesitamos ir a lo seguro, necesitamos tener una planificación de nuestra vida, porque no podemos ir al azar. Necesitamos crecer en este aspecto, desarrollarnos en el otro, de tal forma que sepamos qué es lo importante. Y además, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué esto tiene que ser una prioridad? ¿Por qué esto tiene que ser necesario e importante para mi vida? Entonces, vamos a lo seguro, vamos contentos y vamos reconciliados, y vuelvo a decir, sin lastimar a nadie. Padre, antes de ir a las llamaditas que ya nos están esperando. Al teléfono ya tenemos, ¿verdad? Sí. Usted, una pregunta. Pregúntame. ¿Cómo podemos sanar nuestras heridas interiores? Ahí está la clave. ¿Cómo sanamos nuestras heridas interiores? Carl Rogers, el conocido psicólogo, además muy citado en muchas teorías, decía que el ser humano tiene dos grandes motivaciones. Primero, desarrollarnos, y al mismo tiempo ser queridos, ser personas queridas. El ser humano tiene dos grandes necesidades y estas se dan al mismo tiempo. Uno, desarrollarnos como ser humano, crecer, dar lo mejor de sí, desarrollo de capacidades, de potencialidades, y al mismo tiempo sentirse querido, querida. Es decir, crear un entorno que sea las personas que dan ese feedback, la respuesta a la otra persona, sentirte aceptado por el grupo, sentirte que eres importante, sentir que interesa lo que dices, lo que tú haces, y que hay una relación fuerte, que hay lazos que te unen, que te sostienen. Eso también tiene que ver con el no sentirse huérfano ni solo en el mundo. De tal forma que tú dices, pues tiene sentido, qué bien hacer esta cosa, porque he visto que a la gente le ayuda muchísimo. Veo la sonrisa de mamá, veo la alegría de mis hermanos, veo la satisfacción de mi padre. Entonces es que vale la pena hacer esto. No ser pasota, ser más bien un proactivo. Es decir, te das cuenta de que en realidad la vida tiene sentido. He hecho esta obra de bien social y qué bien ha gustado a la gente. Es que los veo mejores. Es que veo que mi tiempo importa. A aquel espacio que yo doy, o la atención que doy a tal o cual persona, o a lo mejor a los amigos, veo que es importante para ellos. Entonces hay una, vamos a decirlo, una satisfacción que regresa. Hay un retorno en ese feedback que se produce en nuestras relaciones personales
o sociales. Entonces sí que vale la pena. Y esa es la tarea precisamente. Entonces, para aprender a curarnos, ahí sí que viene bien la frase ser médicos de uno mismo. Es decir, saber diagnosticarte, saber enfrentar el problema, saber la enfermedad que tú mismo has diagnosticado. ¿Por qué? Pues porque te conoces bien, porque sabes lo que puedes, porque sabes quién eres, porque sabes lo que te duele, porque sabes lo que te afecta. Y no te olvides tener mucho valor y mucha fuerza para salir de ese problema y para solucionar aquella enfermedad o aquel estado emocional, si queremos, que te está molestando o que te está boicoteando la vida en ese momento. Vamos al teléfono, ¿verdad? ¿Qué tal estamos? Buenos días, sabios y felices de despertar a la sabiduría. Hola. Padrecito, buenos días. Buenos días. Y pues me da mucha alegría, ¿no?, que comparta estos temas y que son muy bonitos, la verdad que... Rosita, ¿verdad? Reconozco esa voz. Sí, de acá de Cutero. De Cutero. Qué bien, Rosita. ¿Qué te parece el tema? El tema me parece muy bien, mire, padre, sobre todo que, como usted dice, cómo salir adelante, cómo curar esas heridas y pues la verdad, como le digo, hay que vivir la vida bien porque la vida es muy corta, ¿no? Hoy Dios nos da y mañana no sabemos, ¿no? Así si es. estaremos o no, porque usted sabe que en los momentos difíciles uno, por ejemplo, yo pensaba, decía, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Qué voy a hacer? Decía que no podía caminar, entonces decía, no. Después un día dije, mejor no así. Salir adelante, dije, y caminar con paciencia, todo se puede. Y mire ahorita cómo he logrado tantas tranquilamente, cosas, ¿verdad? cosas. Qué bueno, Rosita, nos alegra mucho porque tú decías la vida es corta y además no te olvides, es única e irrepetible. Solo tenemos una oportunidad para mostrar, para desarrollar aquello que somos, aquello que Dios ha puesto en nosotros. Entonces es fenomenal el esfuerzo, el trabajo. Tú nos decías, es que me costó un poco, pero es que tengo que caminar. Es decir, es procesual, es gradual, pero no obstante sí que lo podemos hacer. Otra llamada, ¿verdad? Estamos en el teléfono. Sí, ¿qué tal estamos? Sabios y felices, despertar a la sabiduría. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Buenos días, mi nombre es Silvia y llamo desde Ventanilla. Saludos, Silvia, cuéntanos. Sí, bueno, gracias por todo, padre, primero. Y segundo, mire, por ejemplo, yo siento que hago mi diagnóstico, claro, ¿no? A veces con unas cositas para mejorar, pero yo siento que mi yo me gusta, pero padre, vienen a veces unos pavitos, unas pavitas con el pecho bien inflado. Ajá. Y me sacan, padre, de ese... Te sacan de quicio. De esa personalidad que yo siento que tengo, ¿no? O sea, y fácilmente, padre, ya yo me convierto no en el caballo, sino en la carreta, y ellos son el caballo, ¿no? Así es. Entonces, padre, aplicando todo lo que usted nos ha dicho, ¿no? Entonces, padre, yo no sé qué tengo que mejorar en mí, que reforzar. Me gusta hacer mucho sal, me gusta hacer vida, pero vienen estos personajes, padre, y me rompen el esquema fácilmente. Así es. ¿Cómo hago, padre? ¿Cómo trabajo? ¿Qué hago, por favor? Bien, Silvia, mira, tú nos has dicho que has logrado identificar, tienes el plan, tienes el proyecto, has hecho tu diagnóstico, tienes la tarea realizada, pero no obstante, de pronto aparecen ciertas personas con un estilo de personalidad que te sacan de quicio. Yo suelo decir que te ponen de los nervios. Entonces tienes una ventaja, porque tú has identificado aquello que te pone de los nervios. ¿Quiénes son estos personajes y por qué pasa lo que pasa? Entonces la pregunta que te tienes que hacer ahora, aparte de tu diagnóstico, ya lo tienes hecho, preguntarte por qué. Y a lo mejor la respuesta es un efecto rebote. Es decir, ellos son de tal o cual forma. Su personalidad es de este estilo de personalidad. Y pregúntate tú, ¿por qué provoca reacciones en ti? A lo mejor hay algo de ellos que te recuerde a ti, a lo mejor regresando en el tiempo, volviendo a la infancia, rasgos de su personalidad que te activen recuerdos y por lo tanto tú te pones a la defensiva. Otro punto, es que tú sabes que te vas a poner así cuando estás con ellos. Entonces tienes que ser estratega, tienes que ser lógica para no tocar aquellos puntos
que te van a poner de los nervios, que te van a poner mal. Entonces, rodeas el tema, presentas sobre la mesa otros temas, o a lo mejor te convenga evitar a esas personas, ¿me entiendes? O de alguna manera también desmitificarlas. A lo mejor no son como tú crees que son. A lo mejor si les quitas la careta, si permites que ellas se quiten la careta y se muestren realmente como son, a lo mejor hay coincidencias, hay alianzas, se puede generar una amistad. Vamos al otro teléfono, tenemos una llamada. ¿Qué tal estamos? Sabios y felices, despertar a la sabiduría. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal estamos? ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? Le habla Jorge de Chiclayo. Jorge desde Chiclayo. Cuéntanos, Jorge. Padre, mire, bueno, un tema bastante peculiar en mi vida. Uh-huh. La situación es que, bueno, actualmente yo tengo 45 años. Uh-huh. Me cuesta tomar una decisión personalizada porque siempre pienso en lo demás. Es decir, actualmente, por ejemplo, en el caso propio que podría estar tomando en una relación de mi pareja, a pesar que no soy feliz, me cuesta tomar una decisión porque pienso en realidad la afectación que también le puede ocasionar a mi pareja. Entonces, eso me limita muchas veces. Eso es correcto. Yo siempre me pongo en los zapatos del otro, pero también a veces, que por cierto eso es muy bueno, y a veces también descuido en ponerme los míos. ¿Qué consejo me puede dar, padre, de una manera sabia usted? Muchas gracias. Perfectamente, gracias, Jorge, desde Chiclayo, ¿verdad? Mira, has tocado varios puntos que me parecen fenomenales y que complementan este programa, Jorge. Para empezar, tú has dicho, soy bueno y no quiero causar dolor en la otra persona. No te olvides que la otra persona en realidad los une, hay vínculos de afecto, de cercanía, de amor. Hay vínculos profundos que en realidad te hacen ver las cosas de manera distinta, diferente a esa persona. Entonces lo que tienes que hacer en primer lugar es darte cuenta de los condicionantes que ponen tensión o que han provocado que cruce por tu mente esta decisión. Tomar distancia, separar, terminar la relación. Entonces analiza primero con calma, con sosiego, con mucha paz, con mucha verdad y además con mucha honestidad cuáles son esos condicionantes. A cada cosa ponle al costadito por qué. Y luego sobre el por qué pregúntale, ¿es definitivo? ¿Se puede solucionar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede modificar? Y si la respuesta es sí, pues ahí lo tienes. Si la respuesta es no, pues ahí tienes el método para trabajarlo. Es decir, hay que desmitificar la situación, porque a veces estamos heridos, porque estamos lastimados, porque creemos que, pero luego nos damos cuenta, y no te olvides además de ello, hay que lanzar la situación actual al futuro. Tenemos que visualizarnos a futuro. ¿Es lo correcto? Mi historia personal, la historia personal de la familia, de aquellos que amo, de aquella persona que está relacionada conmigo. Entonces vas a encontrar muchísimas respuestas, Jorge, desde Chiclayo. Vamos a la otra línea. ¿Qué tal estamos, sabios y felices? Despertar a la sabiduría. Padrecito, ¿cómo está? Le habla el Ladongo desde San Porro para felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Nosotros, con todas nuestras capacidades, debemos luchar día a día para tener ese ánimo, esa perseverancia, esa fe entre nosotros mismos y ser unos árboles que den frutos en donde el Señor nos pone. Eso es lo que le quería decir, padre. Muchísimas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Ya te digo, mira, has utilizado tú otra metáfora de Jesucristo. El árbol tiene que dar frutos. Y no te olvides que dice, al árbol se le conoce por sus frutos. Y luego, un árbol bueno es que da frutos buenos. Entonces, el reto pasa precisamente, y gracias por tu llamada, pasa por la bondad, por esa capacidad de generar frutos para que otros se beneficien. Es decir, el árbol no solo cuando da frutos realiza lo que tiene que realizar, como árbol ha cumplido su misión, sino que además tiene esos vínculos de solidaridad. Por eso decía yo, es importante relacionarnos con los otros porque los otros nos complementan, ponen a prueba lo que somos y además
Así como ellos se benefician de nosotros, nosotros también nos beneficiamos de los frutos de las otras personas. Vamos a la línea, ¿qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Hola. Buenos días. Aquí andamos. Cuéntanos cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas. Mi nombre es Irene, desde el Cercado de Lima. Irene, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Sí, mire, he tratado de escucharlo así, ¿no? Entrecortado, pero Ajá. sí, padre, quisiera un consejo. Adelante. No sé si es una bendición que lo esté escuchando. Me han pasado en estos dos, desde el año 2023 que perdí el trabajo después de 14 años, me enteré que me habían operado que me tenían que operar la vesícula, de ahí bajé 15 kilos de peso, de ahí no me han dejado hacer exámenes, ¿no? Y hasta terminé, el gastroenterólogo al final me derivó en lo que es psiquiatría, desde el mes de junio del año pasado, ¿no? Porque dicen que me ve muy preocupada, pero no era para menos, ¿no? Y yo ahorita estoy tomando lo que es antidepresivos, benzodiazepinas y yo digo, o sea, el lunes, por ejemplo, doctor, yo tenía que hacerme un examen, ¿no?, de sangre, tenía que ir en ayunas. Entonces, yo tenía que tomar una dosis, ¿no?, de tratamiento psiquiátrico en la mañana, pero como yo llegué hasta bien tarde a almorzar, porque el seguro de mora tenía que pasar por farmacias, tomé Perfecto. la dosis junto con la dosis de la tarde, y en la noche empecé a vomitar y me preocupé, mi ansiedad, mi angustia, o sea, al final al día siguiente estuve con diarrea, el estómago suelto, o sea, eso me asusta, o sea, ¿cómo poder controlar? Muy bien, Irene. Esto, o sea, A ver, te voy a responder por la radio. A ver, lo primero, tienes que saber, en primer lugar, decía yo, ese silencio interior, es decir, ante esos índices, esos picos de movimiento, de angustia, de movimiento de tu ánimo, en realidad, tienes que silenciar, calmar, frenar en seco. Con calma, con sosiego, yo te recomiendo la oración. Rezar, meditar, todo lo que puedas, con calma, con sosiego y con tranquilidad. Y preguntarte, a ver, ¿cómo va esto? ¿Qué posibilidades reales tenemos? Y luego no te olvides que hace muchísimo en los efectos de la salud física, la salud emocional. Controlar las emociones, de tal forma que me pasó lo que me pasó, perfecto, pero muy bien, ¿qué alternativas tengo? Perdí el trabajo, ¿qué opciones hay? No te puedes caer, no puedes tirar, yo suelo utilizar la figura del agua, no puedes tirar el agua por el suelo, sino que calmarte, sosegarte, tranquilizarte y decir, muy bien, pues pasó esto, pero tengo más cosas, tengo más alternativas. Y si no las tienes que buscar, las tienes que generar, las tienes que provocar para que tú, que tienes que estar bien, que tienes una misión en el mundo, que tienes una misión en la vida, porque Dios es bueno, porque hay mucha bondad dentro de ti, puede encontrar su sitio. Y salir de esto, no hay que estirarlo, más bien hay que enfrentarlo con calma y con sosiego. Y te darás cuenta, Irene, que hay muchísimas cosas buenas dentro de ti. Pero ¿cómo haces el diagnóstico? Silencio, calma, paz interior y verás que vas a encontrar el sentido de lo que haces y el sentido de tu vida. Ruth, nos ha ganado el tiempo. Sí, nada más saludamos a nuestra hermanita que nos escribió desde Cutervo. Ella es Hilda Coronado, para agradecernos del programa. Muy interesante. Mira. Hay que ser felices siempre en la vida, ¿no? Sabios y felices. Muy bien, ese es el reto. Y también aquellos que nos han seguido la transmisión en directo a través de Slive, ¿no? De la radio. Ahí tenemos un montón de comentarios, de visualizaciones. Sí, y también me gusta. Vamos a saludar a todos ellos. Y te hago un resumen, Ruth, para irnos justo eso le iba a tranquilamente. Es decir, ¿cómo hacemos para reconciliar y curar nuestro ego? Lo primero, lograr una autoestima sana, saludable. Hacer un balance vital. Esto sí, esto no, esto hay, esto no hay. Estudiar, sopesar, analizarte a ti mismo, a ti misma, a través del ego. Un estudio, ojo que digo un estudio. No es simplemente yo creo que, no. Concienzudo, riguroso y lógico. Y luego decidir con firmeza.
a ver, estoy en esto, ¿cómo hago para salir de esto y para llegar a este otro objetivo? Y luego pon el acento, más que en hacer cosas, en ser. Una personalidad atractiva, buena, generosa, que tiene que ver con la verdad, con la bondad, con la justicia, con la belleza. Y no te olvides, ser misericordioso contigo mismo y con los demás. Una persona misericordiosa, caritativa, que se conoce, que dice sí cuando es sí, que dice no cuando es no, que comparte, una persona que no se engríe, una persona que valora a los demás, que tiene esa capacidad de reconocer lo valioso, lo valiosa que es la otra persona, es una persona que tiene la autoestima en su punto. Además, una persona que se alegra por los triunfos, los progresos y los méritos de las otras personas, sin sentir ni envidia, sin que le pique la piel. Es una persona que ha logrado tener un balance del ego. Sí. Ruth, Hemos tomado en cuenta, sí, nos vamos, padre. Antes has tomado nota, ¿eh? Sí, todo. Antes de despedirnos, Sí. nos han enviado así, instantes. Ahora mismo. 2 WhatsApp. Saludamos a Dos Giovanna. WhatsAppitos para Giovanna. Saludamos a Giovanna Aguilar y también a Lía Gutiérrez, que nos han escrito felicitándonos por el programa. Perfectamente. Pues nada, hemos cumplido Ahora sí. la emisión. Nos despedimos. No se olviden los libros Sabios y Felices, no te agobies. Vallejo el hombre que lucha con Dios. Mis libros están en la librería de Radio María. Puedes pasar tranquilamente por ellos y todo esto que hablamos, ahí lo tienes concentrado y están además para ser decodificados. Te van a ayudar muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Adiós.